Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro. A nombre de la Universidad de Guadalajara y del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, les agradecemos su participación en el encuentro anual sobre movilidad humana y desplazamientos forzados, retos de la binacionalidad. En esta ocasión, con la mesa Deportación, Exclusión y Procesos de Identidad. A continuación, procedo a presentar a Lina Peña, quien será la moderadora de esta mesa número 5 del encuentro. Alina es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO desde 2012, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI 1, se doctoró por la Universidad de Boston y realizó el postdoctorado en el COLEF con la investigación Poéticas de las excedencias, arte y frontera. Sin más, le cedo la palabra. Buenas tardes a todos y a todas, es un gusto estar con ustedes en esta jornada y cerrar por hoy la jornada. Recuerden que mañana tenemos la ruta del Chicano Fest, que está disponible en la página del Chicano Fest para que la revisen. Va a empezar a las 8 de la mañana y va a terminar hasta la noche, entonces es de alta resistencia. Va a tener varias paradas a lo largo de la ciudad para que estén pendientes, la puedan revisar y nos puedan acompañar. Bueno, vamos a comenzar con esta última mesa del día de hoy. Y tenemos creo un problema con la presentación de Ariadna Esteves, entonces vamos a empezar con la presentación de Amparo Marroquín. ¿Ya está allá? ¿Va? Amparo, entonces te voy a presentar. Amparo es profesora del Departamento de Comunicación y Cultura de la Universidad Centroamericana San José Simeón Cañas desde 1997 y actual decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. Se ha especializado en los estudios culturales, narrativas de memoria, migración y violencia en El Salvador, y en los estudios de la comunicación desde América Latina, narrativas de comunicación política y alfabetización mediática. Vamos a organizar esta mesa con 3 presentaciones. Primero va a pasar Amparo, en el momento que corrijamos el problema técnico que tenemos con Ariadna, seguirá Ariadna y vamos a cerrar con broche de oro con Ana Laura López, una queridísima activista que ahora cada vez la tenemos más cerca, antes estaba en el DF y ahora aquí la tenemos a unas cuantas horas, y después podremos abrir a una pequeña mesa de diálogo y preguntas por parte de ustedes. Entonces, Amparo, somos todos oídos. Ok, muchas gracias. ¿Van a proyectar mi presentación o no se puede? Sí. Sí. Listo, gracias. Bueno, muchas gracias, Alina, por la invitación. Para mí de verdad es un honor estar acá y muchísimas gracias a todos ustedes que han aguantado una jornada tan maratónica y este calor tan cálido. Intentaré ser relativamente ágil para dar paso, me parece a mí, como bien está diciendo Alina, a los broches de oro que vienen después. Y bueno, intentaré también merecer el espacio después de tener una mesa tan maravillosa con Roberto, con Maggie, con Dani, con Perla, que estuvo espectacular. Yo no quería hablar porque quería seguirlos oyendo a ustedes. Lo propusimos, pero nos dijeron que no. Entonces, bueno, yo soy centroamericana, soy salvadoreña, pero bueno, a veces yo creo que los centroamericanos nos volvemos un poco centromexicanos, ¿no? Yo estudié aquí en Guadalajara y desde 2003 estoy estudiando los procesos de migración, pero no como alguien que se va, sino como la que se queda, ¿verdad? Es decir, yo desde los 6 años empecé a despedir a mi familia que se iba. Y entonces, cuando vine a estudiar acá en Guadalajara, me encontré a la migración como un proceso de estudio, sobre todo porque como buena estudiante becada, me iba y me venía por tierra, eran 36 horas de camiones y en esos camiones iban muchos migrantes con los que compartí muchos momentos, a los que les escuché muchas historias. Y entonces cuando volví a El Salvador me quedé oyendo muchas historias. He titulado esto Migrar 70 veces 7, exclusiones e identidades centroamericanas, sobre todo salvadoreñas. Vamos a la siguiente. Por favor. Bueno, si no lo pasan, igual les sigo contando. A ver, la particularidad que tenemos en Centroamérica y yo creo que también en México es que nosotros somos parte del corredor migratorio más grande del mundo, ¿sí?
Por nuestras tierras pasa la mayor cantidad de gente todo el tiempo, todos los años, desde hace muchísimo tiempo. Y entonces El Salvador, como México, es lugar de recepción. Hay sobre todo nicaragüenses y hondureños que llegan a El Salvador porque está dolarizado y pueden ganar un poco más en la época de las cosechas. Somos territorio de expulsión y somos territorio de paso. Entonces tenemos como esas particularidades que nos colocan en tema de identidad. O sea, Lina nos pidió que pensáramos el tema de la identidad, el tema de la exclusión y el tema de la deportación. Entonces, yo quiero partir con ustedes de 5 afirmaciones y eso es lo que voy a desarrollar muy rápidamente. Vamos a la siguiente. Las 5 afirmaciones son: la primera es que la migración centroamericana se debe entender históricamente y es una identidad móvil. No me detengo porque lo voy a explicar. La segunda es que a lo largo de los años se ha construido un mito de iniciación que permea las culturas centroamericanas, en particular la salvadoreña, que es el mito migrante. Es decir, contrario a lo que estábamos discutiendo el día de ayer, sí, ayer fue, ¿no? Sí, cuando estábamos discutiendo, ¿verdad?, cómo en México la fundación de lo nacional no pasa por la migración. En el caso de El Salvador, me parece que a estas alturas del partido, la construcción de lo nacional pasa mucho por la nación. Es decir, hay mucha gente, por ejemplo, que dice que 3 veces mojado el corrido de los Tigres del Norte es nuestro segundo himno nacional, ¿ya? Entonces eso ya lo voy a explicar. La tercera es que al mismo tiempo que somos una nación que se piensa migrante, todos nuestros gobiernos, sin excepción, han insistido que la migración es algo muy malo y que la tenemos que parar, que es un problema, que no puede seguir. La cuarta afirmación es que esa ya tiene que ver con el tema de la deportación. Lo que estaba hablando en la mesa anterior sobre cómo se ha criminalizado la deportación, en el caso de El Salvador empieza a partir de la firma de los acuerdos de paz. Después de la firma de los acuerdos, o sea, durante la guerra, durante el conflicto armado, teníamos a alguien a quien echarle la culpa de todo, que eran los guerrilleros. Pero cuando se acaba la guerra y empieza la paz, ya no tenemos a quien echarle la culpa y esos son los deportados ahora. Entonces, a partir del 92 hay una criminalización sistemática de la identidad deportada. Y mi quinta afirmación es que la migración solo irrumpe en los medios de comunicación centroamericanos y en la opinión pública cuando no hay nada más interesante que tratar. Todos los días hay gente que se muere, todos los días hay gente que se desaparece, todos los días hay muchas tragedias sobre la migración. Pero cuando pasa algo como Tamaulipas o como Ciudad Juárez, entonces salen los medios. Sobre todo si ese día el presidente Bukele no dijo nada interesante para cubrir, o si Daniel Ortega no sacó a la policía, y entonces, bueno, pues muy malo de Ciudad Juárez. Pero mi afirmación es esa, pero que al mismo tiempo la migración es un proceso que en Centroamérica no ha dejado de crecer, a pesar de todas las profecías de todos los académicos. Hace poco estuve en una discusión en México donde me dijeron, ustedes los salvadoreños creen que están migrando más, pero ya no es posible, demográficamente no es posible. Ya no puede salir más gente de la que salía. Entonces, bueno, a pesar de eso, la gente sigue migrando, a pesar de todo, la gente sigue migrando y en Centroamérica nos parece que esto es un proceso de desobediencia civil a todo lo que se nos dice. Se nos dice que no hay que migrar y la gente sigue migrando. Y hay un proceso de resistencia y de construcción de una identidad de resistencia. Vamos a la siguiente. Entonces voy a ir en las 5 afirmaciones diciendo cosas muy rápidamente solo para ver. La primera es que la migración centroamericana tiene que ser entendida históricamente. Vamos a la siguiente. Y esto tiene que ver con que históricamente no es lo mismo la gente que migró en los años 80, cuando era mucho más fácil pasar la frontera, que la gente que migra en los 90, que la gente que migra después del 11S, que la gente que migra después de Tamaulipas después de la configuración de los Zetas. Entonces, hay muchas formas distintas de migrar y tenemos que verla de manera histórica, tenemos que ver cómo a medida que la historia se desenvuelve, no sé cómo decirlo, la migración se ha ido criminalizando más y se ha ido volviendo más peligrosa, ¿sí?
A veces cuando yo digo esto en Centroamérica, la gente me dice, mire, eso que usted dice no es cierto porque a mi abuelo no le pasó. Le digo, tu abuelo seguro migró en los 80. Y dice, ah, sí, quizás. Entonces, bueno, esa es una cuestión que hay que ver. Y mi siguiente afirmación, ¿vamos a la anterior? Vamos a la anterior, por favor. ¿A la anterior? ¿A la anterior? Se me fueron muy rápido. Va, ahí. Las migraciones son desde muchos sitios y de muchas formas. A veces cuando piensan, migrantes centroamericanos, la caravana, esa gente que viene y atraviesa. Sí, hay mucha gente que va así, hay gente que va sin coyote, hay gente que va con coyote, hay gente que migra sin documentos, hay gente que va huyendo de la violencia, hay gente que va huyendo de la sequía que hay en su pueblo, hay gente que migra con beca para estudiar y se queda, hay gente que migra con visa de turista y se queda. Hay coyotes que, no lo voy a decir. Bueno, pero hay muchas maneras de cruzar. Y no lo diré porque después entonces de pronto alguien lo escucha y encuentra la manera de parar a los migrantes. Pero digamos que hay muchísimas maneras. No se migra solamente a pie, no se migra solamente por tierra, se migra de muchas maneras. Hay gente que consigue TPS, hay gente que consigue TPS falso. Y no importa, es decir, son distintas maneras de migrar. Y ahí tienen distintos rostros: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Migrantes de todos los países de Centroamérica ahí. Vamos a la siguiente. Y este es el dato, estos son solamente los datos de salvadoreños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos por años. Entonces, si ustedes ven 2020, que fue el año de la pandemia, solamente se detuvieron a 17,165 salvadoreños. El 2021, ya sin tanta restricción, se detuvieron a 98,690 salvadoreños. En 2022 a 97,030 y ahorita en 4 meses hay 20,212 detenidos. Si nosotros pensamos con el corrido de los tigres de nuevo, que si uno paran por Laredo, por Mexicali entran 3, si otros paran por Tijuana, por Nogales entran 10, quiere decir que las cifras son mucho más grandes. Vamos a la siguiente y eso es lo que estoy poniendo acá. Imaginémonos por un momento el número de personas que lograron pasar sin ser capturadas, las personas que emigraron a México y que se han quedado acá, la migración a cualquier otro país del mundo, porque los salvadoreños también estamos migrando a Milán, en Italia, a Melbourne, en Australia, a Calgary, en Canadá, a Belice. Pues entonces, el cálculo conservador sería que nosotros podemos estar hablando que 500 personas diarias salen del Salvador. O sea, 20 personas por hora. Mientras nosotros estamos hablando, por lo menos hay 20 personas saliendo del Salvador tratando de cruzar México. Esto equivaldría a la pérdida del 4% de la población cada año para nosotros, que somos un país muy chiquito, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un poco lo que tiene que ver con mi primera gran afirmación, que es la migración la tenemos que entender históricamente, pero esa migración histórica aún no deja de crecer. Seguramente va a llegar un momento demográficamente en que no vamos a poder migrar más, pero hasta ahorita no ha pasado. Segunda afirmación. Para El Salvador, el mito fundacional del migrante es muy importante. Es decir, nosotros empezamos a descubrir que el salvadoreño se cuenta como una nación que migra. Las migraciones en El Salvador empezaron hace aproximadamente 100 años, han migrado muchos grupos sociales, pero nosotros nos dimos cuenta de la importancia de esta narrativa cuando hicimos una revisión en distintos periódicos impresos. Hicimos una revisión de 20 años. Vamos a la siguiente. Quisiera pararme. Es más, me voy a parar un segundo. Cada 5 años revisamos los discursos sobre migración. Y esas 2 líneas que ustedes ven en lo alto son las noticias que más salían sobre el tema de migración. La noticia morada es: si usted migra va a tener éxito. O sea, todos estos titulares de mojado a empresario. Conozca la historia del salvadoreño que emigró a Los Ángeles y triunfó vendiendo pupusas, ¿sí?
Entonces, esa es la línea morada, que desde 1985 nos está diciendo que lo mejor que podemos hacer es migrar. La línea gris, que si ustedes ven empieza en el 2000, lo que nos dice es, si usted migra se va a morir. Si usted migra le va a ir mal. Si usted migra le espera una muerte horrible en el desierto. Si usted migra, entonces es un discurso doble y esquizofrénico en el sentido de migre, no migre. Migre, no migre. O sea, lo mejor que puede hacer usted es irse. Lo peor que usted puede hacer es irse todo el tiempo. Es decir, nosotros contabilizábamos hasta 5 noticias diarias de cada una en los distintos medios. Me vuelvo a sentar, perdón. Listo. Vamos a la siguiente. Entonces, nosotros empezamos a revisar cómo nos fuimos contando como salvadoreños. Vamos a la siguiente y descubrimos que quizá porque, bueno, los que hicimos este trabajo venimos de comunicación, que el guión de todas las películas de Hollywood, que es el de Vogler, que se utiliza para contar las películas de acción, podía perfectamente encajar en las distintas noticias que nosotros encontrábamos, que nos contaban que el migrante salía de un mundo ordinario y atravesaba un mundo extraordinario. Y vivía una serie, es decir, vivía el llamado, como Frodo, como Harry Potter, es decir, vivía un llamado de alguien que le decía, te tenés que ir. O sentía el llamado a partir justamente de este discurso nacional y empezamos a descubrir que había un momento en el que el migrante, después de una lucha interna, cruzaba el umbral y decía, ni modo, me voy. Voy a dejar a mis hijos, voy a dejar a mi familia, después veo qué hago, pero me voy. Y empieza a enfrentarse a una serie de pruebas, al desierto, hasta llegar a enfrentarse al peor de sus temores, y de ahí puede salir triunfante o no, ¿verdad? Y normalmente va a volver de 2 maneras al mundo ordinario. O vuelve en forma de remesas, porque no tiene papeles y no puede volver de otra manera, o vuelve y la gente lo recibe porque él tiene un nuevo elixir de sabiduría. Entonces, ese elemento para nosotros fue muy importante para entender cómo la sociedad salvadoreña se piensa y se entiende, sobre todo las grandes mayorías, la clase popular del país, se entiende desde acá. Para ser héroe esto es lo que tenés que hacer. Vamos a la siguiente. Pero entonces el gran problema es que estas narrativas son narrativas maniqueas que van entre el bien y el mal, el éxito y el fracaso. Y nosotros tenemos conjunciones de gente, digamos, por ejemplo, los buenos, exitosos son los trabajadores migrantes que logran pasar y que envían remesas. También hay buenos fracasados que son los que se mueren en el desierto. Y luego hay malos exitosos que normalmente en las narrativas son el coyote, toda esta gente que es mala, pero resulta que también el malo fracasado es el deportado. Eso fue lo que nosotros empezamos a encontrar sistemáticamente. Voy a resumirlo como me dijo una señora en Los Ángeles, una salvadoreña que me dijo, si yo mando remesas, soy hermana lejana, migrante querida. Si deportan a mi hijo, soy la mamá del marero. ¿Sí? Entonces, esa narrativa también es una narrativa que se ha venido construyendo en los últimos 30 años en El Salvador. Siguiente. Y luego, la tercera afirmación que yo quiero compartir es que todos los gobiernos de la región centroamericana han construido, mantenido y fortalecido una misma narrativa. Vamos a la siguiente, que es una narrativa donde otra vez se va criminalizando a la gente. Y hay como distintos momentos que nosotros hemos ido identificando en el discurso, ¿verdad? En el 85 la discusión era que los centroamericanos no teníamos necesidad de asilo político, migrábamos por hambre. En el 95 fue la criminalización de los deportados. En 2001, la criminalización de la migración en general a partir del 11S. Y en 2010, con la masacre de Tamaulipas, haciendo un estudio, revisando periódicos en México, El Salvador y Ecuador, encontramos además que había una cuestión muy particular en la explicación sobre la masacre de los 72 en Tamaulipas, y es que los mataron porque no quisieron colaborar con los Zetas. O sea, el buen migrante es el migrante muerto, porque si usted quedó vivo y pasó y cruzó, de seguro colaboró, ¿verdad? Es decir, había como una especie de retruécano muy raro en el discurso general que había. Vamos a la siguiente. Y entonces,
la discusión global, esta es una valla muy famosa de Pinal County, del sheriff Paul Babeu, donde aparece una familia de salvadoreños, ¿no? Y dice, esta es la más seria amenaza a la seguridad pública de América. Y entonces, las autoridades, no solo en Estados Unidos, sino en Centroamérica, siguen diciendo que la migración es algo que hay que detener. ¿Cómo lo hacen y por qué insisten en esto? Vamos a la siguiente. Porque insisten que somos muchísimos, hiperbolizan. Con el tema de las caravanas, por ejemplo, ahora sí como, es que están pasando demasiados, Amparo. Yo les decía, a ver, si pasan 200 diarios, con 5 días que no pasen se hacen 1000. Simplemente se detuvieron todos y se fueron juntos porque sintieron que era mejor. O sea, cálmese. Pero es que son un montón, son legión, como los demonios. Vamos a la siguiente. Por supuesto, además, es el tema de que la migración no es un derecho humano. O sea, una caja de aguacates puede atravesar perfectamente todas nuestras fronteras, pero una familia no puede atravesarlas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. La tercera estrategia es que nuestros presidentes asumen la culpa. Aquí tenemos, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele, cuando murió Óscar Martínez con su niña de 2 años atravesando el río Bravo, lo que Nayib Bukele declaró es, El Salvador tiene la culpa. Pedimos perdón por estar enviando a esta gente. Prometemos que no lo vamos a hacer más. Y esa es una estrategia que sistemáticamente nuestros gobiernos asumen. La estrategia 4, aunque tenemos que, ahí haría una nota al pie diciendo que Nayib Bukele ha tenido un discurso muy distinto cuando Trump era presidente que ahora que Biden es presidente. Ahora que Biden es presidente dice, por favor, respeten a nuestros migrantes. Estrategia 4 es la despersonalización. No son migrantes, no son personas, son animales. O sea, por favor, vean la página de la Casa Blanca diciendo todo lo que usted necesita saber sobre los violentos animales de la MS-13. Es un ejemplo, digamos, de esto. Y por supuesto, vamos a la última, en esta visión solo hay un culpable. El culpable no son los gobiernos, el culpable no es la exclusión, el culpable no es la pobreza, el culpable es el coyote, el pollero, el guía, que es el que quiere hacer negocio de la migración y es el gran culpable de todo esto que está pasando. Lo cual también es complicado y lo podemos discutir, como dirían Michael Ende, en alguna otra ocasión. Bueno, el cuarto elemento que quiero posicionar, y lo diré muy rápidamente, es que desde 1992, vamos a la siguiente, desde 1992 el deportado ha sido criminalizado. Les enseño una nota de 1995 de un político salvadoreño. Dice, los antisociales deportados de los Estados Unidos representan una bomba de tiempo que debe ser desactivada con una ley que proteja a la ciudadanía honrada. Y lo que viene después es la propuesta de ley. Y la propuesta de ley es, quitémosles la ciudadanía, lo que ha hecho Ortega, porque así ya no pueden volver. Porque ellos son lo peor que puede haber. Y así no los van a poder deportar porque ya no son ciudadanos nuestros. Entonces, este es sistemáticamente se ha hecho una equivalencia entre migrante y marero y asesino, que no es exactamente lo mismo. Y entonces se hacen este tipo de equivalencias y se han mantenido. Y finalmente, con esto ya cierro, Elina, te lo prometo. Vamos a la quinta. La migración llega a los medios cuando no hay nada más que decir y sin embargo sigue siendo para la gente de Centroamérica, para la gente de El Salvador, para la gente de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua. Aquí está Fátima que puede decir algo de eso. La migración sigue siendo una estrategia de esperanza y una desobediencia civil muy importante para la región. Vamos a la siguiente. Ahí tienen ustedes una nota del periodista Óscar Martínez del Faro del año 2010 que se titula Nos vemos en la próxima masacre de migrantes. Es una nota donde él habla de la masacre de Tamaulipas y dice que él no entiende cuál es el escándalo de todos los políticos diciendo que Dios mío, ¿cómo pasó eso? Yo no sabía. Y él dice, todos ustedes son unos hipócritas, todos ustedes saben lo que está pasando. Está pasando una gran crisis humanitaria desde 2007 y nadie la detiene. Están matando a la gente, la están desapareciendo y nadie detiene esto que está pasando. Están deportando, están separando familias y nadie está haciendo una condena sistemática de esto que está pasando. Y entonces Óscar cierra su texto diciendo, ustedes no están sorprendidos, nadie de ustedes, y creo que podríamos volvérselo a decir a muchos políticos ahorita después de lo de Ciudad Juárez,
Ustedes han montado esta algarabía para parecer sorprendidos. Ustedes son unos mentirosos. A ustedes ya se les va a volver a olvidar una masacre que empezó en 2007. A ustedes solo hay una manera de despedirlos. Nos vemos en la próxima masacre. Y en efecto, nos hemos seguido viendo, ¿no? Como en la de Ciudad Juárez, que es la foto que está ahí a la par. Siguiente, y esta es la estrategia de la gente. Esto es lo que la gente sigue haciendo. Y cuando uno está ahí y habla con la gente no está ni enojada, ni con miedo, la gente está con mucha esperanza. La gente me dice, mire, si Dios quiere que yo pase, yo voy a pasar. Y si no, pues lo voy a volver a intentar, ¿verdad? Lo voy a intentar muchísimas veces, y eso es de alguna manera lo que nos mostró Alfredo Libre Gutiérrez en esta intervención artística, en donde hizo esta escultura de una coyota. Él insiste que no es un coyote, es una coyota, es una mamá que cuida a sus hijos. En mis entrevistas los migrantes suelen decir que las coyotas son mejores que los coyotes, son más confiables por muchas razones. Y Alfredo Libre Gutiérrez le llamó a esto la transportapueblos. De alguna manera es eso, ¿no? Es una denuncia de, o sea, no es coyotaje, es transportar a un pueblo que tiene una esperanza. Quiero cerrar con un verso de Balam Rodrigo, de este poema famoso que se llama El sermón del migrante bajo una ceiba, el cierre del poema cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿qué debemos hacer si nos detienen y nos deportan? A lo que él respondió, deben migrar 70 veces 7, y si ellos les piden los dólares y los vuelven a deportar, denles todo, la capa, la mochila, la botella de agua, los zapatos, y sacudan el polvo de sus pies y vuelvan a migrar nuevamente de Centroamérica y de México sin voltear a ver nunca más atrás. Gracias. Muchísimas gracias, Amparo. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Como que pones un dedo en la llaga, ¿no? Que tiene que ver con la instrumentalización del sujeto migrante, tanto para la construcción de un miedo social como para ejercicios de polarización también, ¿no? Crear un enemigo común, pero también algo que me produce ahora una inquietud tremenda y que tiene que ver con algunas discusiones, a ver si lo podemos agarrar hacia el final de la mesa, que tiene que ver con la instrumentalización del migrante para generar identidades nacionales hegemónicas, ¿no? Y cuál es el lugar entonces del migrante. Y entonces ahí tiene un sentido bien interesante estas discusiones que tienen el movimiento chicano de soy mexicano, soy estadounidense, soy chicano, pero qué tanto de un lado, qué tanto del otro. Y creo que porque nos debatimos en esos ejes, ¿no? De la identidad hegemónica. Bueno, vamos a pasar ahora con la presentación de Ariadna Esteves. Ella se conecta desde la Ciudad de México, no pudo estar con nosotros, pero nos acompaña telemáticamente y la voy a presentar muy brevemente. Es doctora en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos por la Sussex University de Inglaterra y profesora tutora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde ha impartido clases de migración forzada y derechos humanos, migración y derechos humanos también. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Entonces, bueno, Ariadna, te agradecemos enormemente que estés cerca, aunque lejos, y estamos listas para escucharte. Muchas gracias por la invitación y la paciencia y todo. Voy a ver si no está así como demasiado general mi presentación, pero… ¿ya está compartida? Sí, ¿verdad? Sí, ya está, sí, ya está. Bueno, yo lo que propuse y me dijeron que sí fue hablar de la gubernamentalidad necropolítica de los derechos humanos en el México de hoy, en particular en referencia al neoliberalismo militarizado de izquierda, ¿no? Oímos constantemente que este es un gobierno, el gobierno federal es un gobierno de izquierda que defiende al pueblo, etcétera, 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 y está contra el neoliberalismo. Y yo lo que quiero mostrar con esta presentación es que el neoliberalismo es transversal a todas las posiciones políticas y, por supuesto,
hay un neoliberalismo de izquierda que desafortunadamente, como en otros casos de América Latina, en México se está caracterizando por la creciente militarización de todas las áreas. Y bueno, en algún momento tocaré el asunto de la militarización y la migración, pero mi enfoque va a ser el estado de excepción, la militarización y cómo esto afecta los derechos humanos. Entonces déjenme nada más definir rápidamente qué se entiende o qué entiendo yo por el neoliberalismo. Yo retomo, hay muchas definiciones, muchas económicas, pero yo retomo la de Michel Foucault, que trata de hacerlo, definir el neoliberalismo en varias esferas, ¿no? Está el económico, que tiene que ver con esto que conocemos de la ventaja comparativa, libre comercio, ¿no? Esta libertad de mercado. En lo social, el elemento a través del cual pasa la instauración de relaciones estrictamente mercantiles en la sociedad. Y en lo político, la cobertura para una intervención generalizada y administrativa del Estado. Nos hacen creer que en el neoliberalismo no hay una intervención del Estado, pero vamos a ver que es absolutamente todo lo contrario, lo mismo en la izquierda que en la derecha. Y entonces el neoliberalismo trata de ver cómo se puede ajustar el ejercicio global del poder político a los principios de una economía de mercado. No va a situarse bajo un signo de dejar hacer, sino por el contrario, bajo el signo de una vigilancia, una actividad, una intervención permanente. Esto significa, en términos generales, fuera de la economía, que las ideas económicas de competencia, de libre mercado, de administración, de criterios gerenciales se aplican a todas las áreas de la vida. Lo mismo la delincuencia, la justicia, que la migración, que la medicina, que la pandemia, etcétera. Todo esto se administra para crear áreas más eficientes, para aprovechar oportunidades, etcétera. Y esto es lo mismo en izquierda que derecha. El neoliberalismo de centro-derecha, pues es el que conocemos más, ¿no? Porque la izquierda siempre dice de sí misma que no es neoliberal. Entonces, lo que dicen es que pues, es la intervención del Estado en lo jurídico para garantizar el mercado, y una competencia que crea monopolios privados que no parecen, ¿no? O sea, como el monopolio que tiene Slim de todas las áreas bueno, de todo en este país, pero nos hacen creer que eso no es un monopolio. Y la política social se reduce a garantizar 3 derechos sociales a nivel básico: educación secundaria, salud y nutrición mínima. Y esto es como la base del índice de desarrollo humano y de solidaridad, que lo hemos visto, ¿no? Amparo comentaba que no hay un derecho a la migración, y pues no, o sea, no es un derecho que se contemple desde el neoliberalismo, porque está sobre todo fundamentado en el racismo, y entonces no se va a dejar que gente que está considerada inferior racial y culturalmente migre. Entonces ese derecho, aunque pudiera intuirse de algunos convenios de derechos humanos, no es algo que va a prevalecer en esta perspectiva. Y bueno, el neoliberalismo de izquierda, bueno, esto es en cuanto a derechos, pero también está el capitalismo extractivista, que favorece capital privado nacional, extranjero y criminal, y esto es lo que genera migración forzada en todo el mundo, en Centroamérica, en México, en Sudamérica, en Asia, en África. Esa es la verdadera razón por la que tenemos migrantes forzados de todos los continentes en México. Y bueno, el neoliberalismo de izquierda o socialista es la intervención del Estado en lo jurídico para garantizar el mercado y una competencia que garantice la reproducción del Estado y la participación como monopolio, pero no uno más, sino el más fuerte, ¿no? Y esto lo estamos viendo ahora que el Estado mexicano va a crear a través de la Sedena su monopolio en el litio, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. O sea, es el monopolio más grande dentro de otros. Desmantela programas sociales básicos y los reemplaza por becas y apoyos clientelares al estilo de la justicia neoliberal, ¿no? Con dinero. El capitalismo extractivista que favorece el capital privado nacional, porque bueno, el neoliberalismo de izquierda es muy nacionalista, ¿no? No es pro extranjeros ni nada, sino que si vamos a tener monopolios y gente que erosione los derechos humanos, qué mejor
que sea mexicano, ¿no? Como los regios, como Slim, etcétera. O sea, son igual de explotadores, son igual de especuladores y demás, pero son mexicanos. Y tiene un capitalismo extractivista que favorece capital privado nacional, etcétera, y lo hace a través de las Fuerzas Armadas, una militarización del Estado que en muchas ocasiones es un narcoestado, un estado criminal. Y podemos ver esto en Venezuela, El Salvador, Ecuador, Bolivia, China y ahora México. La justicia neoliberal, que es donde se enmarcan los derechos humanos, y aquí retomo el trabajo de Pat O'Malley en ese libro, ella retoma el análisis de Foucault sobre el rol de la ley en el neoliberalismo como una serie de normas que regulan y distribuyen el delito sin fines de erradicarlo. Por eso vemos que no se quiere eliminar el narcotráfico ni la violencia criminal, solo se va a administrar, ¿no? Y se va a dejar que haga su trabajo en áreas donde no importa, no están racialmente estratificadas, como la migración, por ejemplo, ¿no? Las drogas, etcétera. Eso es lo que se va a dejar que se haga. Y la ley en el neoliberalismo tiene como fin incidir en la distribución de conductas delictivas a través de indicadores, tasas y volúmenes que permiten minimizar su impacto. Es decir, la justicia en el neoliberalismo se dedica a hacer puros índices, indicadores, a contar, a hacer estadística, ¿no? Y nunca hay una política pública encaminada a erradicar ni causas, ni síntomas, ni problemas. Solamente se crean indicadores de este tipo y tenemos una reportitis de absolutamente todas las violaciones a los derechos humanos y tenemos que la política de víctimas o sobre desaparición forzada está enfocada en desarrollar bases de datos, no en solucionar el problema que causa desaparición forzada, que tiene que ver con el extractivismo, con la delincuencia, con una cantidad de cosas, sino que la vamos a medir, y esa es la forma de incidir. Y los derechos humanos están para servir ese objetivo. Surgen instituciones de justicia no jurisdiccionales que administran una justicia enfocada en sanciones y retribuciones pecuniarias que no llevan a los culpables a la cárcel ni buscan la verdad. Es decir, la justicia no va. La justicia, por ejemplo, en desaparición forzada no va a ser para encontrar a los agentes que desaparecen a las personas, sino lo que se va a hacer es dar una retribución económica a las víctimas y ya, porque además son tantas que no se pretende administrar justicia ni nada. Y los derechos humanos en la justicia neoliberal, y aquí retomo el trabajo de Soki Boli. Ella dice que en la justicia neoliberal los derechos se han convertido en instrumentos que articulan la justicia neoliberal a través de la estadística y datos que generan las instituciones no jurisdiccionales de derechos humanos. Lo cual es una contradicción porque no solo perturba, sino que invierte la tradición moderna, ya sea liberal o marxista, de los derechos humanos, que es establecer una protección de los individuos y los colectivos contra el Estado y sus gobiernos. Y lo que tenemos es ver unos derechos humanos donde lo que se hace es hacer, por ejemplo, en la migración regular, ordenada, etcétera, etcétera, lo que se hace es ver que el Estado no se madree a los migrantes, pero de ninguna forma se les da derechos de entrada, de asilo, etcétera. Solamente se cuida que la brutalidad sea brutal en los márgenes de lo aceptable en términos de derechos humanos. Ahora, la justicia y los derechos neoliberales en contextos de necropolítica, que es lo que me he encargado de investigar en los últimos años, yo retomo este trabajo de O'Malley y de Bully para adaptarlo a la necropolítica de Achille Mbembe, que es, en términos muy generales, una política de muerte o de regulación o de administración de la muerte. Y tiene que ver con la proliferación de sujetos violentos, estatales, criminales e híbridos, que son instrumentalizados para la economía ilegal. Y entonces vemos que hay criminales o que hay militares o hay policías, etcétera, que son el brazo armado de corporaciones mineras, por ejemplo, ¿no? O
hace unos años organizaciones como La Línea, que era la policía en Tijuana que servía a los cárteles, ¿no? En vez de servir al Estado. En México y América Latina, la justicia neoliberal no solo es neoliberal, sino necropolítica, es decir, administra muerte masiva. Y de esta manera afirmo que el rol de los derechos humanos en la justicia y la reparación del daño en un contexto de violaciones graves es la de ser instrumentos para la administración de la muerte masiva, el sufrimiento y la victimización. Por eso es que vemos que las entidades de derechos humanos como la CNDH sale a defender la política militar del neoliberalismo de izquierda del gobierno actual, en vez de salir a defender a las personas que son víctimas de abuso o lo que sea. La gubernamentalidad necropolítica se refiere a las políticas diseñadas para la administración de la muerte, y los derechos humanos se han convertido en una tecnología para regular y normalizar las consecuencias sociopolíticas de la violencia criminal, estatal e híbrida, al tiempo que administran la muerte producida en masa para avanzar en el capitalismo extractivista. Y en México hay dos dispositivos: la producción del estado de excepción permanente, que es la militarización, y la administración del sufrimiento producido por el estado de excepción, que tiene que ver con las víctimas de desaparición forzada, de asesinato, de tráfico, de trata, etcétera, pero que no voy a tocar porque me voy a enfocar en la producción del estado de excepción permanente, la militarización, que yo creo que es uno de los problemas más graves para los derechos humanos de personas nacionales, migrantes, visitantes, turistas, quien sea, está en peligro permanente en México por el estado de excepción permanente. La función del estado de excepción en el neoliberalismo, en términos de izquierda y derecha, es que el interés fundamental en el estado de excepción es facilitar el capitalismo extractivista legal y criminal, y hacer uso de la acción legislativa y de las Fuerzas Armadas para garantizar esas actividades. Y en conjunto, el derecho y las Fuerzas Armadas, el estado de excepción permanente, garantizan que las fuerzas productivas y financieras de libre mercado operen con poca oposición, sin importar que se trate de un gobierno de izquierda o de derecha. La producción del estado de excepción en México, ¿no? Tiene que ver con lo que el jurista Giorgio Agamben dice, que en el neoliberalismo hay un estado de excepción permanente en el que el derecho garantiza la suspensión de garantías sin que eso signifique la interrupción de la democracia. O sea, tener a los militares en todas las esferas de la vida civil, y la suspensión de garantías en la democracia se da a través de reformas legales y la presencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, tenemos que desde el Estado se quiere decir que está bien que la Guardia Nacional esté militarizada de por vida, ¿no? Eso es un estado de excepción permanente. El estado de excepción permanente es común tanto en la izquierda como la derecha, ¿no? En la izquierda, a nombre de la soberanía nacional, los intereses económicos de la nación y el pueblo. O sea, nada más hay como énfasis discursivos, ¿no? Esta es la izquierda, y en la derecha dice que es a nombre de la libertad, la propiedad privada y el mercado. O sea, se hace el estado de excepción a nombre de cosas que se van a proteger, pero en el fondo, no importa qué es lo que se defienda, está lo mismo. El estado de excepción de izquierda y derecha en México del 94 al presente, para que podamos diferenciar o ver cuáles son los énfasis que han cambiado en el neoliberalismo en este espectro. Con Zedillo teníamos la militarización contrainsurgente en Chiapas, con Fox se nombró un general como procurador general. Calderón, bueno, fue así como el libertinaje total del estado de excepción, porque se militarizaron las actividades policíacas de forma extendida, se declaró la guerra contra el narco, y para ese propósito puso 50,000 efectivos militares en los estados de Morelia, Chihuahua y Chiapas, con un saldo de 102,000 muertos y 17,000 desaparecidos. Con Peña Nieto, de 2012 a 2018, se siguió la estrategia militarizada del combate al narcotráfico y subió el número de soldados en las calles a 150,000.
Las muertes se incrementaron a 130,000 y los desaparecidos a 35,000. Con Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a 2024, vemos una totalización de la militarización. O sea, ya no nada más escenarios de seguridad, lucha contra el narco, sino en todas las esferas, ¿no? Sobre todo las económicas, o que consideran estratégicas, y bueno, en todas menos la lucha contra el narcotráfico, básicamente, ¿no? Aún sin concluir su mandato, ha superado las cifras de muerte de sus antecesores. El total de desaparecidos suma ahora 105,000, ¿no? Asesinados más de 350,000, y estas cifras incluyen hombres y mujeres, y el número de militares en las calles asciende ahora a 150,000 sin que haya guerra contra el narcotráfico. O sea, paradójicamente, se quería detener la masacre que hubo con Calderón y Peña Nieto en el contexto de la guerra contra el narco, se evita, pero cada vez hay más, y si uno hace un comparativo de cómo eran las cosas en 2010 y cómo son ahora, y 2010 fue el año álgido de la violencia del narco, estamos muchísimo peor que en ese momento. Y bueno, es que no me deja ver mi... Bueno, lo que caracteriza el estado de excepción en la derecha es la presencia de Fuerzas Armadas en operativos especiales en contexto de la lucha contra el narco, ¿no? Muy ubicado en Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán. Y en el sur hay militarización, pero veladamente también con fines contrainsurgentes en Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Se coopera con Estados Unidos y utiliza la CNDH para legitimarse. La represión contra críticos y opositores de izquierda, derecha y contrainsurgentes, se persigue a periodistas, defensores de derechos humanos, militantes de derecha e izquierda, y sigue la guerra de baja intensidad contra la guerrilla, y se asesinan autoridades locales en contexto de guerra contra el narco. Hay coincidencia de presencia militar, criminal o militar criminal en áreas de extracción de recursos y con altos índices de violencia, asesinato, feminicidio y desaparición forzada, en las áreas de extracción de energía renovable como el gas shale y no renovable. Y bueno, recordemos que la violencia contra el narco estaba como focalizada en Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, y bueno, ya decía yo también esas otras zonas, pero sobre todo estas. Y el estado de excepción de la 4T o del neoliberalismo de izquierda es que ha colocado militares en áreas civiles en las que ni el centro ni la derecha se atrevieron, como la policía, la aduana, comunicaciones y transportes, ciencia y tecnología, turismo, control aeroportuario y migración. Existe coincidencia en lugares con presencia militar, criminal y recursos naturales, y ahora se agrega el rubro de construcción de infraestructura ferroviaria en Chiapas y tráfico de migrantes en Sonora. Utiliza también la CNDH para legitimarse, pero vamos a ver que todavía de forma más descarada. La represión no es necesariamente política, sino de clase, ¿no? Represión contra críticos fifís, clase media, adversarios, enemigos, mafia en el poder, academia. Todos aquellos que critiquen son inmediatamente calificados de enemigos y se reprimen. El discurso de odio contra todo aquel que critica o se opone al gobierno de AMLO, periodistas, académicos, organizaciones civiles de derechos humanos, movimiento feminista, defensores del medio ambiente. Como pasó con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, con el de AMLO, el discurso de odio deja vulnerables a la violencia a feministas, periodistas y defensores de derechos humanos. El gobierno dice que no persigue ni vigila, pero el hackeo del grupo Guacamaya expuso que el ejército vigila e interviene en los teléfonos de periodistas, organizaciones civiles y de derechos humanos y feministas, consideradas de peligrosidad homóloga al de criminales como el Chapo. Y tal vez más, porque pues, a los narcos no se les
se les tiene intervenidos como a los opositores. La criminalización y represión a migrantes y protección a criminales. Y esta área es como muy de destacar, porque tenemos que se apapacha y se saluda a los criminales y al mismo tiempo se ataca a los migrantes, ¿no? El 13 de octubre de 2019, el INAMI lideró un operativo compuesto por miembros de la Guardia Nacional para impedir el avance de una caravana migrante proveniente de Tapachula. Y tan solo 4 días después, el 17 de octubre, la Guardia Nacional localizó a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, en una vivienda de Culiacán, pero lo liberaron luego de que se desataran balaceras en la ciudad. Y en 2022, después de las olas de violencia en el norte, en Tijuana, Chihuahua, Sonora y lugares inéditos del centro y del sur como Guanajuato y Chiapas, el presidente hace lo mismo que el centro y la derecha, militariza la seguridad. Y tenemos aquí a la CNDH, la diferencia de la CNDH que había antes de la 4T y ahora con la 4T. Un ombudsman ajeno a la 4T, Luis Raúl González Pérez, en el momento de su transición de salir, condenó el uso de las Fuerzas Armadas en áreas civiles, ¿no? Con la ley de la Guardia Nacional. Y tenemos que con la ombudsman actual, todo esto es legítimo y se apoya, ¿no? Puse aquí puse un meme que me parece extraordinario y las referencias a algunos comunicados que hizo para defender el uso de las Fuerzas Armadas, y uno de esos fue apenas ayer, o antier, ¿no? Ayer, que el 30, no me acuerdo cuándo salió esto, pero bueno, esto es de esta semana, que inició una bronca con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos defendiendo el uso de los militares en áreas civiles. Creo que ni Salinas hacía eso, pero bueno. Querida, ¿podrías empezar a ir cerrando? Porque creo estamos que esta ya sobre es mi tiempo. última. Ok, va, gracias. Espera. Sí, esta ya es mi última, porque hay sobre todo un argumento de que el extractivismo ya no se hace como se hacía antes, todo esto, y bueno, vemos que sí. En Chiapas hay más cuarteles ahora, y tenemos enfrentamientos de narcos, están asesinando gente, todo alrededor del Tren Maya, y tenemos como en el neoliberalismo de izquierda que el estado de excepción está en función del extractivismo, y es exactamente lo mismo, pero con más militares en las calles. Y bueno, eso sería todo. Puse aquí algunas referencias de lo que he escrito, mis redes, y cualquier duda estoy aquí. Espero haber cubierto lo que se esperaba y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la presentación, estuvo buenísima. Y ahora pasamos a la participación de Ana Laura López, y me da un honor tremendo presentarla. Mujer mexicana de 44 años, migrante en Estados Unidos, madre, proveedora transnacional de remesas, activista sindical y por los derechos de los migrantes, madre en condición de sin papeles, deportada, de nuevo cabeza de una familia transnacional radicada en México y hoy activista del entramado asociativo de deportados en México. Antes de volver a México, Ana Laura trabajó durante 20 años con migrantes indocumentados en Chicago. En ese lapso organizó talleres sobre los derechos de los migrantes y acudía a las marchas para demandar cese a las deportaciones. En 2016 fue deportada y ya en México, ese mismo año, fundó el colectivo Deportados Unidos en la Lucha, DUL.
y ayer nos hizo pensar en que deberíamos de acuñar el concepto de migranta con M de mamá. Adelante, Ana Laura, somos todos oídos. Pues muchísimas gracias por el espacio, ya estaba yo un poquito retirada, me agarré un break de casi un año porque sí, justo ya son muchos años en esto y a veces necesita uno también un descansito y un break, ¿verdad? Es muy interesante cuando me invitaron y ayer también comentaba un poquito, ¿no? Así como que el universo siempre une todo y así como que hace que me caigan los 20. Mira esto y esto y esto. Y cuando leí el nombre de esta mesa, deportación, exclusión y procesos de identidad, después recibí un correo para ver si iba a tener una presentación, sí me puse a pensar y dije, ¿cómo puedo ponerles en una presentación la exclusión? ¿O cómo la he vivido? No creo poderla poner, entonces voy a hacer lo que creo que es una de las cosas que mejor sé hacer, que es hablar mucho. Pero no los voy a cansar, lo prometo que voy a acotar y hacer lo más breve que pueda. Y me vino otra reflexión y era un poquito eso, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿La deportación, la exclusión? ¿La exclusión es una consecuencia de la deportación o al revés, ¿no? Entonces, sí me hizo como crear en mí este recorrido mental de mi historia y que yo sé que no es solo mi historia, es la de muchas personas que están aquí presentes, muchos miembros de mi comunidad, ya sea deportada o retornada, y realmente sí me hizo como que ir haciendo esta ruta de la exclusión, ¿no? Y a dónde me llevó y cómo esta ruta se convirtió en un círculo o en un ciclo que vuelvo a vivir, ¿no? Realmente la exclusión la empecé a vivir hace muchos años. Yo migré en el año 2001, justo antes del 11 de septiembre. Entonces me ha tocado vivir varias realidades, ¿no? Me ha tocado enfrentar mucho esta criminalización también de la migración. Y es donde empecé a hacer como que esta suma que hasta me sorprende, ¿no? Realmente, ¿cuánta exclusión vivimos? ¿No? Y no nos damos cuenta, lo tenemos tan normalizado como sociedad, ¿no? Porque realmente, ¿por qué me fui? Sí, porque me sentí excluida en muchas situaciones, como mujer, o sea, de no tener acceso a, en ese momento, fíjense, antes del 2001, ¿no? En no tener acceso a, como yo hubiera querido, a una educación, a poder estudiar, a una vivienda, a un trabajo digno, a salud, como yo hubiera querido, a ser mamá también, porque sí, también eso es un tema que los que me conocen siempre es como que lo que llevo aquí, ¿no? Y luego la exclusión que viví para no poder entrar a un país como yo hubiera querido entrar, porque esa misma exclusión fue lo que me hizo entrar en una cajuela por la frontera, más de 2 horas dentro de una cajuela para no poder. Hace poco escribí, porque ahora me dedico mucho a escribir, justo ese episodio, ¿no? En que, o sea, no me puedo mover, prácticamente no puedo respirar, es así como que contrólate, porque íbamos 4 personas en esa cajuela, yo era la única mujer, apenas pasaba el aire a la cajuela de un Jetta, nunca se me va a olvidar un Jetta negro, y era así como que no puedes moverte, o sea, contrólate, hasta que por fin pasamos y ya fue como que ya, ¿no? Y luego la exclusión que viví en Estados Unidos también, igual como mujer, como trabajadora, que fue lo que me hizo, bien lo mencionaste, creo que uno de los temas que más me apasiona también es el tema laboral, porque lo viví también, ¿no? El ser una trabajadora, y digo trabajadora porque no voy a hablar en trabajadora, un poquito lo que comentaba ayer, la migranta, lo que hemos pasado las mujeres también. Entonces, como trabajadora también, cómo viví esa desigualdad salarial por ser mujer, aunque hacíamos el mismo trabajo, a veces hombres que mujeres, pero no eres mujer, o sea, tienes que ganar menos, ¿no? Los acosos y cómo no poder vivir con ese miedo en que no puedo denunciar, no puedo decir, tengo que mantenerme callada, ¿no? Excluida de acceder a derechos, a la ley, por este sistema que traspasa fronteras, que no es exclusivo de Estados Unidos, que también inicia en México, ¿no? Esta exclusión de por no ser de una clase privilegiada, pues no poder acceder tampoco a mis papeles,
a final de cuentas es la razón por la cual estoy aquí. Y llegar a México después de 23 años fuera de la Ciudad de México, aunque yo viví 16 años en la Ciudad de Chicago, pero llevaba 23 años fuera de la Ciudad de México, porque yo había vivido aquí en el estado de Jalisco, muy cerquita de aquí, en La Barca. Y llegar y volverme a encontrar todo eso, ¿no? El no poder acceder a mis documentos de identidad, la parte de laboral, porque pues ahora no era nada más que no tuviera estudios universitarios o cómo comprobar mis conocimientos. Aparte, Anita, ya tienes más de 40 años, o sea, ya no es tan fácil que puedas encontrar trabajo. Aparte, ahora traes tatuajes y pues puede ser así como que, a ver, ¿por qué? Aparte, ahora eres deportada, ¿por qué te deportaron? ¿No? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué hiciste mal? Entonces, esa misma exclusión fue la que me hizo, yo siempre lo digo, no soy activista porque un día desperté y quise decir, pues ahora voy a ser activista porque no tengo nada que hacer. Mis mismas circunstancias de vida, pues cuando me di cuenta, alguien me dijo, ¿eres activista? Ah, caray, sí, soy activista. No sabía, no me había dado cuenta. Pero bueno, así es como fui yo, llegué a este punto de ser activista y darme también cuenta eso, ¿no? En este proceso de quién soy, de las identidades que también ayer se hablaban, de quién soy, de cómo me reconozco, de que llega el punto en que a veces, ¿qué tengo que ser o quién tengo que ser para ser aceptada? Para ser aceptada en Estados Unidos, ¿en quién me tuve que convertir? ¿Cómo tuve que hacer para tratar de pasar desapercibida? ¿No? Y cuando llego a México, pues es lo mismo, a final de cuentas también son formas de exclusión, ¿no? Tenemos que andar así como que poniéndonos diferentes caretas para ser aceptadas. En mí ha habido mucho esa resistencia a decir quién soy, qué soy y qué hago aquí, ¿no? Prácticamente. Para poder empezar a reinventarme. Yo ya tengo casi 7 años aquí, he trabajado con la comunidad muy de cerca, con mi comunidad muy en específico, más que retornados me ha tocado a mí trabajar con la comunidad deportada y con este perfil en específico que somos la gente que tiene arriba de 40 años, los que no dominan el inglés para considerarlo herramienta laboral, los que somos la mayoría padres separados de nuestros hijos y que va generando, si bien me siento parte de toda esta comunidad que me da tanto gusto verlos, pero sí tenemos esas singularidades, ¿no? Que también nos hacen ir tratando de entender todas estas cosas y estas formas de exclusión que tenemos. Entonces, cuando fundé el colectivo igual, en diciembre del 2016, fue pues a raíz de todas estas violaciones y exclusiones no individuales, sino colectivas, ¿no? Porque eran las mismas necesidades, las mismas quejas que teníamos, no solamente yo, sino varios miembros de la comunidad, y que pues me hicieron seguir siendo activista ya ahora de este lado también, y lo cual no me arrepiento, pero sí confieso que me ha llevado a un desgaste muy grande, porque sí llega el momento que también uno se cansa, ¿no? Que dices, es que esta lucha, ¿cuándo va a terminar? Es como si no pudiera nunca tener fin, ¿no? Porque realmente sí es complejo, y voy a esa parte de cuando hice la reflexión de cómo he vivido yo la exclusión, pues es esto que les decía, pues no tiene fin porque es una ruedita así, ¿no? Es lo que te hace irte, es lo que vives cuando estás en otro país y que también vives cuando regresas. ¿Y qué problemas puede causar en ti? ¿Cómo puede afectar tu vida social, política, emocional, tu autoestima, ¿no? Todo esto. Yo cuando regresé, pues me dediqué mucho a trabajar con la comunidad. Tenía mucho la obsesión de regresar a Estados Unidos. Poco a poco todo eso se fue calmando. El año pasado decidí parar esa lucha y decir, ya me cansé, me quiero quedar en México, voy a hacer mi vida aquí, quiero florecer, como acá los compañeros de Oda, ¿no? Siempre dicen, hay que florecer aquí y allá. Y sí, yo dije, quiero florecer aquí, ya quiero echar mis raíces y quiero florecer aquí. Tuve la oportunidad de estudiar, tengo 3 certificaciones, mi otra y yo,
porque es algo muy diferente al activismo, ¿no? Tengo certificación en herbolaria, en acupuntura y en tanatología, que pude aprovechar estos 3 años para poder sacar esas certificaciones. Pero fue bien curioso, porque me di cuenta de la exclusión, que la exclusión no solamente venía de fuera, sino la exclusión venía también de mí misma. Porque para yo poder empezar a ejercer lo que yo había hecho, tuve que negarme a mí misma. De hecho, la gente que me sigue desde hace tiempo y que estamos en redes saben que me cambié el nombre, ¿no? Porque tenía que creérmela, que no era la deportada, que no era la indocumentada, que no era esa mujer que había sido violentada por un hombre, por 2 hombres, por mis parejas, por un sistema. Tenía yo que creérmela para poder decir, soy terapeuta porque hago esto y esto y esto, pero había en mí esta complejidad, o sea, tú no puedes ser terapeuta, tú no puedes hacer esto porque tú eres deportada. O sea, imagínense a qué grado llegó también la exclusión que había, de que yo misma, esa violencia que yo estaba ejerciendo contra mí misma, de negarme a mí misma y quién soy, porque yo misma decía, es que no puedes presentarte porque nadie te la va a creer. O sea, si tú dices, sí, mira, te hago una terapia de esto, te puedo hacer un ajuste, puedo hacer esto, pero soy deportada, o sea, digo, es como que yo pierdo credibilidad. Y ha sido muy duro darme cuenta este último año de ese conflicto que había en mí. De alguna manera ese conflicto fue lo que me llevó a pausar a Deportados Unidos en la Lucha, a poner también una pausa en el proyecto productivo que teníamos, porque éramos un colectivo autogestivo, que era Deportados Brand y que pues muchos de ustedes conocen, porque entré en un conflicto tremendo, ¿no? En un conflicto tremendo de decir, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y realmente ahorita vivo, ya no estoy en la Ciudad de México, vivo en el estado de Nayarit, en el área de Bahía de Banderas, entre Jalisco y Nayarit. Y sí quise tomarme un descanso, dije voy a relajarme, a poner en orden mi vida, qué quiero hacer, qué sigue. Realmente llevo aquí casi 7 años, pero todavía no tengo claro qué quiero hacer, ¿no? Ya decidí que quiero estar aquí, que no quiero regresar a Estados Unidos, pero ahora qué sigue para mí. Y es difícil, ya hace rato lo comentaba, cuando empiezas a ser consciente de tu vida, de tu historia, de las violaciones, de cómo funcionan estos sistemas patriarcales también, ya nada en tu vida vuelve a ser lo mismo. No puedes ir por la vida indiferente y decir, aquí no pasa nada, me volteo y no me importa, ¿no? Y yo me fui a Bahía de Banderas porque quería mucha sanación para mi alma, quería mucha sanación para mi cuerpo también, que estaba bastante desgastado ya. Y el mar me ha dado mucho esa calma, pero es difícil porque empiezas a darte cuenta de estos círculos viciosos que hay. En esa área también hay un amplio número de comunidad deportada y retornada, que sí hay bastante trabajo, porque sí hay bastante trabajo, pero también hay una explotación laboral tremenda. Gran parte de la gente que trabaja, sobre todo en la industria hotelera, son gente de la comunidad, que son bastante explotados, que se está viviendo, y aparte de todo, ¿no? El tema más tremendo, la gentrificación que estamos viviendo. Para mí ha sido muy fuerte ir a un lugar tan hermoso donde yo buscaba la sanación para mi alma y para mi cuerpo, y voltear a ver extranjeros por todos lados, ¿no? Y ver a los gringos, y perdón, no ofendo a ninguno porque pues, no es por ofender, y ver a los gringos, a los canadienses, instalados en estos condominios de lujo, apropiándose de nuestra tierra. Y más coraje da cuando uno ha estado ahí y dices, o sea, no mames, o sea, estuve en tu país y te limpiaba los baños, te hacía tu jardín, te hacía la limpieza, y tengo que en mi país todavía aguantarme esto y aquí en mi país seguirte sirviendo de esta manera. O sea, no es justo y no puede ser. Y eso es lo que me ha hecho de nuevo inyectarme de energía. Dije, ya fue mucho descanso, ponte a trabajar de nuevo. Hay mucha comunidad, porque todo se ha centrado mucho, ya sea en el norte o en Ciudad de México, que también se ha hecho un gran trabajo, pero me doy cuenta de la gran necesidad que hay de seguir llevando el mensaje, de seguir promoviendo el organizarnos como comunidad. Solo como comunidad podemos avanzar, podemos crecer, podemos exigir
nuestros derechos, pero sobre todo creo que también podemos seguir caminando juntos este proceso de sanación que estoy segura que como yo lo he tenido, muchos de nosotros, muchos de ustedes que son parte de la comunidad lo necesitan, ¿no? Entonces, esto como funcionó en algún momento DUL, como lo hace ODA, estos lugares seguros donde tú puedes hablar lo que sea, donde puedes decir lo que sea, expresarte como puedas, son una necesidad también. Son una necesidad que sí es necesario poderlo llevar, poderlo expandir, poderlo tratar de que se duplique se replique en otros lugares, ¿no? Entonces, ahorita estoy regresando a trabajar, entonces también ya voy, como les dije, estoy cubriendo dos partes, área de Bahía de Banderas, que es estado de Nayarit y estado de Jalisco, para poder seguir trabajando, porque sí hay mucho que hacer. Quiero ser súper breve, la verdad, creo que me gustaría que el poco tiempo que nos queda pudiéramos hacer una interacción, creo que eso es muy enriquecedor, porque es necesario. Solamente quisiera cerrar con algo que escribí hace unas semanitas y que quiero compartirles. Bueno, fue hace 2 semanas que lo escribí y lo compartí en mis redes y bueno, es muy breve, ¿eh? Dice, hola, soy Ana, viví casi 16 años en la ciudad de Chicago, fui deportada en el año 2016, tengo una penalidad de 20 años para no regresar a Estados Unidos y no cometí ningún delito. Pronto serán 7 años que regresé a México, todavía no hay una posibilidad clara ni viable de regresar a Chicago y sinceramente ya no quiero. En estos casi 7 años, lo más difícil ha sido estar lejos de mis cachorritos. A Ángel lo pude volver a abrazar después de 4 años en el 2020. A Dani tuve la fortuna de poderlo ver antes y a partir de ahí he podido verlos algunas veces. En este momento, hace 1 año que no veo a Dani y 9 meses que no veo a Ángel. Estoy a 2 semanas, ahorita ya a 1 semana de que vengan, llegan justo el 10 de mayo, es mi regalo. Y mi corazón ya late emocionado, casi lloro a diario y quiero que pasen los días rápido para poder abrazarlos. Aunque también siempre que sé que van a venir, me lleno de miedo de que algo pueda pasar y no los vea. Horrible sensación, horrible situación. Si bien ya no hablo mucho del tema migratorio, no puedo evitar ver y seguir viviendo las consecuencias de un asqueroso sistema que criminaliza la migración y separa familias. Yo me he acostumbrado, o más bien me he anestesiado para calmar el dolor del alma de estar lejos de mis hijos. Las cosas deben cambiar, el mundo debe ser libre de sistemas injustos y poco humanos. Las madres jamás deben estar separadas de sus hijos, las familias deben estar unidas. Y no pierdo la fe de que un día así será, y pues los amo, cachorritos. Ellos saben que toda mi lucha siempre ha sido por mis hijos y que si estoy aquí de nuevo con ganas de seguir trabajando para la comunidad, para mi comunidad, es también por el amor a ellos. Y pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana. No sé si alguien quiera comentar algo, que tengan una duda, una inquietud, una angustia, ¿no? O continuamos la conversación con el agua de allá atrás. ¿Cómo están? Ya, todos están cansados. Pues yo creo que ya, Karina. Bien. Pues una vez más, damos un agradecimiento a Lina Peña por la moderación de la mesa, Amparo, Ana Laura, Ariadna, por sus presentaciones y por compartir con nosotras y con todos nosotros y nosotras. Gracias, Ana Laura, por compartir tus pedacitos de vida, tus sentires y tus pensares, y aquí estamos presentes, como decíamos hace rato. Con esto damos por concluidas las actividades del día de hoy y les invitamos a pasar, si gustan, todavía tenemos un poquito del coffee. Es que vamos a pasar ahorita sí, para que sea para que todos la tengan en la cabeza, la ruta del desfile migratorio de mañana. Entonces, bueno, que un poco más o menos se ubiquen. Bueno, también ahí está la página por si quieren entrar y los horarios abajo.
dónde empieza, en qué momentos parte al otro punto y llega y qué va a suceder. Entonces, para que se nos unan en el punto que les parezca más adecuado para ustedes, o si quieren estar en toda la jornada, también se puede, ¿cómo no? Entonces, bueno, quería nada más tener esto bien presente. Sí, toda la información la pueden encontrar en chicanofestmx.com el día de mañana, y el día sábado también tendremos algunas actividades. Muchas gracias a todos y todas.